Saludos, mi nombre es Excela Burgos, yo soy profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Sociología, también formo parte de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Escuela de Comunicación Social y soy profesora investigadora en el Centro de Investigación de la Comunicación, el SIC UCAP. Y la ponencia que les traigo el día de hoy está relacionada con la moderación de contenidos en redes sociales entre prácticas de censura y el ejercicio de la democracia. Es importante destacar en esto de abordar las políticas de moderación de contenidos que el poder que en efecto tienen las corporaciones, las plataformas digitales, para controlar, censurar, restringir los contenidos que circulan a través de Internet y las redes sociales digitales. Y esto, por supuesto, está teniendo una incidencia importante, significativa en lo que supone la libertad de expresión. Sobre todo si partimos de la premisa básica de que Internet y las redes sociales digitales se han constituido en ese nuevo espacio para la deliberación de lo político, para el intercambio de información, para el encuentro con el otro, como ese espacio de expresión, de discusión de ideas, de exponer sobre la palestra aspectos importantes que pueden estar teniendo un punto de vida significativo en el quehacer social. Siendo todo esto así, hay que tener en cuenta cómo un aspecto tan vital de lo público ha sido dejado en manos de empresas privadas, donde son empresas con una lógica corporativa específica que tienen unos intereses políticos, ideológicos específicos y unos intereses económicos también específicos. Y por supuesto todo esto va a tener una incidencia notoria sobre lo que se puede ver a través de las redes sociales. Ejemplo un poco tácito lo que tenemos en esta lámina, donde hemos visto, por ejemplo, las redes sociales más significativas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, cada una de ellas, desde el año pasado sobre todo, y sobre todo tomando en consideración lo que fue la pandemia, ha sido todo el proceso de pandemia, la infodemia, a raíz del COVID-19, hemos visto cómo han ajustado sus algoritmos. Una que otra ha tenido cambios significativos. Por ejemplo, en el caso de YouTube hemos visto cómo, por ejemplo, utilizaron inteligencia artificial y dejaron a un lado un poco lo que es la política de censura centrada o ayudada de las personas y simplemente utilizaron a Vox para hacer este proceso de remisión, de remoción automatizada de contenidos. Esto trajo una serie de consecuencias significativas para lo que era precisamente los creadores, porque obviamente a veces un box no podía distinguir, por ejemplo, un desnudo artístico, lo que suponía un desnudo producto de violencia sexual o de exposición, de bullying, etc. Entonces hemos visto en el último año, sobre todo, una serie de políticas que a veces son muy difusas, a veces pareciera que actúan con arbitrariedad. Por ejemplo, en el caso de Twitter, a veces uno cuando lee las políticas uno dice, pero ¿qué están entendiendo ellos precisamente por incitación a la violencia? ¿Bajo qué criterios de estándares de los derechos humanos están utilizando ellos para decir esto es violencia y esto no? Eso trae una serie de consecuencias importantes en el contexto del quehacer de la esfera pública, sobre todo si lo relacionamos con el ámbito eminentemente político. Por supuesto, el caso que se nos viene inmediatamente a la cabeza es un poco con lo que en su momento fue el señor Donald Trump, que en su momento era presidente de Estados Unidos. Acá yo coloqué 3 tweets, quizás los más emblemáticos que comenzaron desde el año pasado, desde que Trump tuvo esto de que él consideraba que básicamente se puede generar un proceso de malversación o de fraude a partir del uso del correo como un elemento para el voto electoral. Fíjense cómo ya Twitter comenzó a colocar unos enlaces de advertencia a Trump para que se remitiese a verificación de este tipo de datos. Después, por supuesto, todo lo que supuso el episodio sumamente desafortunado y de violencia con lo que fue el asesinato de Floyd. Por supuesto aquí Twitter también lo sancionó, haciendo restricciones con el tweet. Y por supuesto el elemento que constituyó el ápice de ruptura básicamente entre Trump y los gigantes de Silicon Valley fue básicamente cuando se produjo la toma del Capitolio el 6 de enero de este año, donde Trump ese día publicó 3 tweets, aquí hay uno. Fíjense que ellos en primera instancia no procedieron tanto a hacer las advertencias, sino que a las horas los eliminaron los 3, suspendieron la cuenta de Trump por 12 horas y bueno, hasta el día de hoy siguen suspendidas la mayoría de las cuentas de Trump de cada uno de
lo que son las corporaciones, las plataformas digitales. Al punto que hace como 2 días atrás, Facebook anunció que pensaban otra vez que Donald Trump pudiese tener otra vez la cuenta abierta a disposición de la población a partir del 2023. Esto supuso un inciso importante, más allá de la opinión y la personal que podamos tener de Donald Trump, sobre todo por la discusión que se puede dar alrededor de dónde están los límites con respecto a lo que yo puedo expresar, ¿no? Los límites de la libertad de expresión y lo que supone esto en función de las corporaciones privadas. Es decir, cómo la libertad de expresión termina siendo manejada de manera unilateral por una corporación privada, más allá del elemento punitivo que podamos encontrar alrededor de la conducta de Donald Trump. La discusión de fondo acá es cómo un elemento tan vital que puede ser las instituciones democráticas, lo que puede ser la libertad de expresión, lo que puede ser cualquier tipo de denuncia que se pueda hacer alrededor de un político dentro del contexto de las redes sociales, cómo puede ser en buena medida atacado, ¿no? Vehementemente. Sobre todo porque si tomamos en cuenta, Donald Trump no ha sido el único que ha emitido tweets, digamos que con algún tipo de elemento perjudicial o algún tipo de elemento polémico. En América Latina hemos visto, hasta en nuestro propio país, cómo nuestros mandatarios han colocado información muchas veces que son bulos, información tendenciosa, que genera más bien procesos de desinformación, de control, de censura, y no han sido objeto de censura tan feroz como fue Donald Trump en su momento. Entonces esto también te hace un poco pensar en qué está de juego alrededor de lo que es el proceso de libertad de expresión, el contexto de liberación política, alrededor de las corporaciones digitales, básicamente. Esto también es importante tomarlo en cuenta porque detrás de todo lo que hemos venido mencionando está todo el elemento de inteligencia artificial, los algoritmos y la modificación de contenidos. Hay que tomar en cuenta que sobre las redes sociales digitales el tema de los algoritmos es de una opacidad total. No hay una rendición de cuentas, los algoritmos no se nos presentan de manera absolutamente transparente para saber cómo se están moderando los contenidos. Esto también nos toma un poco el tiempo para pensar y reflexionar, pensar alrededor de cómo la utilización de Vox puede estar llevando a cabo remoción de contenidos en línea de manera automática, generando profundos procesos de censura y afectando, por supuesto, la libertad de expresión de lo que supone compartir contenidos con otras personas y exponer puntos de vista. Esto, por supuesto, está generando procesos también significativos de restricciones a la información, a la libertad de expresión y a lo que supone la deliberación democrática en Internet. De allí que, por supuesto, estamos de acuerdo en que se tiene que generar un proceso de moderación de contenido sustentada en una política de revisión diferente a la que tienen las corporaciones privadas, donde puedan participar la mayor cantidad de organismos, organizaciones, asociaciones, el propio Estado, donde se haya una visión mucho más plural, donde realmente se puede generar procesos de regulación, autorregulación, una regulación mucho más democrática, mucho más transparente, donde haya una rendición de cuentas. De allí que consideramos básicamente que el fortalecimiento y la preservación de la democracia le corresponde obviamente a las instituciones, no a las corporaciones. Una corporación no puede decidir qué se puede o no publicar, más allá de que tenga unos estatutos y que uno haya puesto el ok y haya estado de acuerdo sin leer mucho cuando decide entrar a una red social. También hay que tomar en cuenta que esa regulación pública de las plataformas digitales tiene que hacerse, pero que venga de una multiplicidad de sectores y que sobre todo esté sustentado en estándares de verdad internacionales de derechos humanos. Y por supuesto, si estamos en un contexto diferente del quehacer social, de la vida política, hay que también tomar en cuenta que hoy en día también como ciudadanos tenemos derechos digitales y que esos derechos digitales tienen unas implicaciones dentro de nuestra vida, ¿no? En específico porque todos tenemos derecho a la información, derecho a la privacidad y derecho a la libertad de expresión. Y esa es una tríada de elementos demasiado significativa dentro del quehacer social como para dejárselo solamente a manos de las corporaciones privadas. Y es un poco lo que traté de hacer ese proceso de reflexión con esta ponencia. Así que bueno, les agradezco muchísimo
la atención que hayan tenido con la ponencia. Bueno, muchísimas gracias por todo.